Hola, ¿cómo están? Le doy la más cordial bienvenida al curso de ADI, a la ayudantía. Mi nombre es Valentina y junto con David y Carolina vamos a ser sus ayudantes de ADI este semestre. A pesar de que vamos a llevar un formato en que vamos a ir subiendo videos, la idea es que ustedes tengan la confianza de mandarnos correos o ir a preguntar en el horario de consulta ante cualquier duda que tengan y la despejemos al tiro. De esta forma, entonces, damos inicio a esta primera ayudantía en la cual veremos estadística descriptiva. El primer ejercicio dice así: la empresa alimenticia Lácteos del Sur fabrica deliciosas leches saborizadas. El proceso de fabricación consiste en deshidratar la leche que se produce en origen y se traslada hacia el centro de distribución. Una vez en el centro de distribución, la leche deshidratada se mezcla con agua y luego se somete a un proceso de pasteurización para evitar la contaminación del producto. La etapa de pasteurización es un punto crítico de control debido a la eliminación de patógenos del producto final. En esta etapa, la temperatura debe ser siempre superior a los 80 grados Celsius para asegurar la inocuidad del producto. Decir que sobre esta temperatura ya se van a morir los patógenos y por ende va a ser un producto inocuo. En la tabla 1 se adjuntan mediciones de este proceso realizadas por un operario y en base a estos datos vamos a tener que calcular estágrafos y otras cosas, entre otras cosas. Entonces, ¿de qué manera abordamos este ejercicio? Hemos leído el problema, entendemos el contexto, que nos entregan datos de temperaturas relacionadas al proceso de pasteurización. Además nos dan información sobre que este proceso es crítico, un punto crítico de control, y que van a eliminar los patógenos, se van a morir si es que yo trabajo a una temperatura sobre los 80 grados Celsius. Entonces, dicho esto y entendiendo que vamos a tener que calcular algunas cosas, vamos a llevar nuestra tabla al Excel, vamos a entender bien los datos que tenemos y vamos a primero graficarlos. Entonces, aquí yo ya tengo los datos y vamos a realizar una gráfica. Nos vamos a insertar gráfico de dispersión. Rápidamente rellenamos temperatura de pasteurización. Aquí vamos a tener temperatura en grados Celsius. Y aquí tenemos números ¿De qué nos sirve poder graficar? Es que a priori ya sabemos que nuestros datos, nuestro conjunto de datos se mueve entre el 82 y el 85 y podemos, este gráfico nos sirve para sospechar si es que existe algún dato anómalo o no. Cuando yo veo que hay un dato anómalo, me refiero a que hay un dato que se escapa de este rango que yo he trabajado. Por ejemplo, si tuviera un valor que fuera 150, mi gráfica sería un poco distinto y ese valor estaría por acá arriba solito. Yo tengo que comenzar a trabajar con lo que son los intervalos de confianza o técnicas para eliminar ese dato y confiar en los valores que yo tengo. En este caso vamos a seguir trabajando así como estamos y vamos a irnos a calcular y responder las preguntas. Entonces vamos primero a ver el promedio de la varianza de la desviación estándar y luego la mediana y el tema de los cuartiles. Entonces vamos a ver aquí pregunta A. Promedio, varianza, desviación estándar. Y en la parte B vamos a tener que calcular la mediana y los cuartiles. Entonces, el promedio, utilizo la función promedio del Excel.
Lo mismo, la desviación estándar, var.s, o sea, la varianza, perdón. La desviación estándar desves.m y la S y la M me indican que son datos muestrales. Tenemos esto, entonces vamos a eliminar un poco de decimales, la mediana. Los cuartiles. Los cuartiles, ¿qué vendrían siendo? Los cuartiles es la división de la muestra de los datos en 4 partes iguales, de tal forma que en mi primer cuartil tengo el 25% de los datos que es menor o igual al valor que yo vaya a determinar, luego el 50%, el 75% y el 100%. Una vez teniendo mis cuartiles, yo voy a hacer un diagrama de cajas y bigotes, ya que de esta manera yo voy a poder representarlos gráficamente la distribución que yo acabo de realizar. Entonces, para la determinación de los cuartiles, yo tengo 3, 4. Voy a utilizar dos funciones. Puede ser cuartil punto y puede ser exc o inc. Yo casi siempre trabajo con inc, pero la diferencia es que esta me da la opción de usar 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, que incluye el valor mínimo como cuartil 0, entre comillas, a pesar de que no esté. Entonces, vamos a ir. Vamos a copiar mejor la de arriba. Vamos a fijar esto. Simplemente cambiamos aquí 1, 2, 3 y 4. Y vamos a irnos a insertar todos los gráficos, cajas y bigotes, y vamos a graficar. Y aquí tenemos entonces la distribución de tal forma que tengo mi valor mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el máximo. Luego nos dicen que realicemos un histograma e indiquemos a qué valor corresponde el límite inferior del 20% superior de los datos, que en el fondo va a corresponder al 80% de los datos. Entonces, para poder realizar un histograma tenemos varias vías y yo las voy a mostrar y la idea es que ustedes se casen con una, por así decirlo, y después puedan hacer la que les parezca más rápida, más fácil. Y les acomode más en el fondo. Entonces, para poder realizar un histograma hay ciertos datos que yo necesito calcular previamente, como el número total de datos, el número de clases, el rango, el ancho de clase. Entonces, vamos a hacer n. Se me olvidó. El número de clases, sí, el número de clases, el rango y el ancho de clase. Entonces voy a usar contar para determinar cuántos datos tengo. El número de clases se calcula como la raíz de n. Este valor siempre tiene que ser un entero, así que yo voy a poner el entero superior, que va a ser 5, que va a ser en cuántas divisiones yo quiero que tenga mi histograma. El rango, que va a ser el máximo menos el mínimo, que en este caso voy a utilizar los cuartiles. Y el ancho de clase, que va a ser el rango sobre el número de clases. Entonces así yo voy a determinar un límite inferior, un límite superior y una etiqueta de clase para cada una de las clases que voy a tener, que en este caso van a ser 5 porque ese es el valor que yo dividí.
Entonces, mi límite inferior va a corresponder al valor mínimo. Mi límite superior de esa clase va a ser el mínimo más el ancho de clase. Y lo voy a fijar. La etiqueta de clase va a ser el promedio de estos dos. Luego, mi siguiente límite va a corresponder al límite superior anterior. Y realizo la misma operación. Es aquí promedio. Y ahora puedo tomar los datos y ver hacia abajo. Lo importante es que me calce mi límite superior de la quinta clase con el máximo valor. Luego nos vamos a calcular la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta va a ser la cantidad de datos que yo tengo en este intervalo. Para eso voy a utilizar la función contar si, y a mí me pide un rango y un criterio. Entonces, en este caso, el rango va a corresponder la totalidad de los datos que yo necesito clasificar. Lo voy a fijar. Y los voy a contar si todos los números que son mayores o igual a mi límite inferior. Y mi límite inferior. Pero esto, yo estoy contando todos los que sean mayores a mi límite inferior, por lo tanto le tengo que restar los contar si, nuevamente, fijo, los que sean mayor que mi límite superior. Luego voy a copiar esta función. No, mejor la voy a bajar. Pero ahora tengo que dejar abierto el intervalo para que no me cuenten los valores dos veces. Y sigo hacia abajo y ahí está. Entonces la frecuencia relativa ahora va a ser la frecuencia absoluta sobre la suma de todas las frecuencias que sabemos que tienen que sumar 20 y lo que sea la frecuencia acumulada 100. ¿Cierto? Entonces vamos a dejar todo esto como porcentaje y este va a ser este más este. Y hacia abajo. Entonces aquí ya lo tenemos fijado y también ya podemos ir hacia abajo, me suma 100 y tenemos nuestros cálculos. Entonces ahora vamos a poder graficar. Si yo me voy a insertar, puedo graficar una columna, le hago doble clic, tengo que seleccionar los datos que yo quiero en el eje van a ser la frecuencia, vamos a tener que, me quedo muy arriba, ya, gracias. Los valores que yo quiero va a ser la frecuencia absoluta y los valores que yo quiero en el eje X va a ser el límite superior, pongamos. Entonces, de esta manera, yo tengo la frecuencia absoluta en el eje. Frecuencia. No, se pegó. Se puso extraño, como que se quedó pegado. Ya, pero va a tener la frecuencia absoluta acá y le vamos a agregar hay un problema en esta fórmula. Vamos de nuevo. Frecuencia absoluta, dijimos. Uy, ahora no aparece, está súper extraño esto. Seleccionar datos. Ya, en fin.
Vamos a dejar este absoluta. Aquí tenemos el límite superior. Ya. Vamos a dejarlo ahí. Después yo puedo calcularlo utilizando la herramienta que me da el Excel en datos, análisis de datos, y si no le aparece esta opción de análisis de datos, tienen que ir a archivo, en los complementos a activarla. Histograma, rango de entrada, van a estar mis datos, rango de clases, voy a poner el límite superior, rango de salida, voy a pedirle que se grafique aquí al lado, y tengo que poner crear gráfico y porcentaje acumulado. Y me molesta esta barra, aceptar. Ya, entonces, si vemos, aquí tenemos el gráfico creado, el histograma, lo creé en Excel, y tenemos, aquí no es necesario haber calculado la frecuencia absoluta con esta función, sino que automáticamente me lo está graficando con la función del histograma. Y otra opción que yo tendría sería tomar mis datos, y no a todos de repente les sale, depende de la función digamos, la actualización del Excel, pero aquí hay una función que se llama histograma, que me entrega también el gráfico, pero la dificultad que tiene esto es que yo tengo que ir, bueno, hay opciones que aparece el tiro número de rangos y pueden apretar como cuántos rangos quieren y automáticamente en el fondo las clases, y automáticamente lo selecciona, pero de repente este cuesta un poco. 85, voy a poner 82. Ah, se me ocurre. 82,3, que es el mínimo valor. A ver. Aquí me sale 3, yo quiero 5. Ahí está. Ahí sí se pudo. Entonces ahí yo también genero lo de las frecuencias absolutas. Ya. Y puedo hacer, hemos visto 3 maneras de poder crear el histograma. Ya, acá no sé por qué, como que se puso medio extraño, me faltó agregar ahí sí me dejó, la frecuencia acumulada. Si yo voy a cambiar tipo de gráfico, combinado, yo puedo hacer el gráfico de líneas, eje secundario, y ahí me queda mejor, como a lo que está acá. Bueno, entonces como les comentaba, aquí hay distintas maneras de poder crear un histograma y ustedes van a tener que practicar y ver cuál es la que más le acomoda. Y nos decía esto del 20%, o sea, tenemos que saber cuál es el límite inferior del 80%, y en este caso lo podemos ver acá, que sería este el límite inferior del 80%, el 83,8%. Ya que el acumulado hasta aquí el 80%, por lo tanto el límite inferior va a corresponder justo a este valor, a este, pero que se repite, digamos, como me pide el límite inferior hacia el siguiente, aquí estaría el 80% de los datos. Así también lo podría haber visto en el histograma. Ya.
¿qué puede decir al comparar el histograma con los estadígrafos calculados? Si yo observo, mi promedio es 83,26, 83,26, que prácticamente es este 83,3. Entonces me coincide que el valor que tiene mayor frecuencia es el promedio. Eso más que nada podríamos comentar. Ya. Entonces ahora vamos a hacer un segundo ejercicio. Dice así: en el proceso de obtención de cobre a partir de minerales sulfurados, el concentrado que va hacia el horno de fundición y convertidores se obtiene en una columna de flotación. En este sistema se separa el cobre de la ganga arrastrándolo mediante burbujas de aire hacia el tope de la columna, obteniendo un concentrado con mayor ley de cobre. Para producir la separación en el proceso de flotación, es necesario modificar la tensión superficial de las burbujas de aire y para ello se utilizan agentes de flotación. Como ingeniero de procesos, se le ha pedido que estudie y evalúe el comportamiento de dos agentes de flotación en la columna, que son estos dos, de acuerdo con la ley de concentrado que producen y, a partir de este estudio, decidir qué reactivo es mejor desde el punto de vista de aumentar la ley y asegurar una producción lo menos variable posible. Para lo anterior, se realizó un experimento aleatorio para medir la ley obtenida al utilizar cada agente. Nuevamente, entonces, copiamos aquí, tenemos ley de cobre obtenida para cada uno de los agentes que se está probando. Entonces, acá vamos a apretar aquí, ejercicio 2, los datos. Vamos a ver si se puede. Vamos a graficar nuevamente. Agregar valores de I. Si no funciona. Ya, entonces aquí nuevamente graficamos siempre los datos. Vamos a cortar el eje, opciones del eje, mínimo 25. Y tenemos que los datos se van a mover entre 25 y 39. ¿Podría ser que alguno de estos datos sea anómalo? Podría ser. Pero vamos a verificar según los estadígrafos y los cálculos que vayamos viendo. Entonces vamos a ponerle también los nombres mejor para... Estos son Chantato y este era Aeroflat. Ya. Entonces aquí leyenda y ahí no nos confundimos. Entonces nos piden que calculemos el promedio y la mediana de la ley de concentrado de cobre para cada agente de flotación estudiado y que recomendemos alguno. Entonces nos vamos a ir a calcular el promedio, la mediana, promedio, mediana, y aquí podemos ir hacia el lado y ya. Promedio y la mediana. ¿Qué podemos decir? Lo que yo estoy obteniendo acá, mis datos, son ley de cobre obtenido al utilizar este agente o este otro agente. Por lo tanto, yo voy a querer obtener la mayor porcentaje de cobre posible. Ante eso, entonces, podríamos recomendar el xantato como un mejor agente, ya que estoy obteniendo un mayor promedio. Podemos ver que está más cerca
este valor de mediana con el promedio que este con este. Podemos compararlos, de hecho. Los comparamos, menos este, partido en el promedio. Podemos decir que el promedio aquí es 2% mayor que la mediana y aquí es 1% menor. Entonces, bajo esa lógica, estos datos son más simétricos, porque si recordamos la mediana es el valor del medio si es que yo los ordeno. Entonces, cuando eso se parece al promedio, o es muy igual al promedio, o coincide con el promedio, entonces yo puedo tener una relación un poco más simétrica de mis datos. Eso podríamos decir, pero si tenemos que elegir uno, a priori elegiríamos este, ya que tiene un mayor promedio y yo quiero obtener una mayor ley. ¿Ya? Hasta ahí vamos a ir viendo ahora. Al comparar el promedio con la mediana para ambos agentes, que es lo que acabamos de hacer, y considerando que los datos anómalos son aquellos cuyo valor se desvía en magnitud en relación al resto, ¿considera que hay presencia de datos anómalos? A priori no se ve presencia de datos anómalos, ya que son similares. Hay presencia de cierta simetría, sobre todo en este caso. Pero vamos a ir corroborando con lo que sean las desviaciones. Entonces luego nos dice, calcule la desviación estándar de la ley de concentrado de cobre para cada agente de flotación, de acuerdo con estos resultados que agente recomienda. Entonces vamos a calcular la desviación estándar. Ahí usamos testbest.m. Y ahora lo que me indica la desviación es, digamos, qué tan variables son los datos. Esa es la relación que tiene. Entonces, si vemos, yo voy a querer buscar una menor variabilidad, que de hecho me lo plantean en el enunciado. En el enunciado me dice, desde el punto de vista de aumentar la ley y asegurar una producción lo menos variable posible. Entonces, si yo quiero asegurar una producción menos variable y me fijo en la desviación estándar, esta es menor, por lo tanto es menos variable y yo en ese caso entonces podría recomendar este otro agente. Entonces, volviendo, cuando yo pensaba en el promedio, como yo quiero obtener una mayor ley, recomendé este, pero si yo quiero una menos variable, recomiendo este otro. Luego nos dicen que presentemos un histograma de frecuencia relativa para ambos reactivos y veamos si es que existe una diferencia apreciable en términos de posición y dispersión de los datos. Mantiene la recomendación que hemos hecho antes, entonces vamos a hacer el histograma. El histograma y vamos a tener el n, el número de clases, el rango, bueno, el mínimo, el máximo, el rango y el ancho de clase. Entonces el n voy a utilizar la función contar y voy a tener que hacer un histograma para cada uno. Entonces aquí vamos a hacer raíz de n para el insertar aeroflat. Vamos a contar lo mismo. Entonces aquí serían 3, aquí serían 4. El mínimo, función min.
Se me... Se me desconfiguró. Min lo voy a hacer con el mouse. Ahí. No. Ya, justo se me desconfiguró y creo que ahí se arregló. Tuve que detener la grabación, usarla. De ahí seguimos max. El rango, que va a ser el máximo menos el mínimo. Y el ancho de clase, que va a ser el rango dividido el número de clases. Ya. Vamos a combinar aquí, que se vea más bonito. La verdad es que cuando les mande el Excel va a ir más bonito. Ahora solo lo estoy haciendo ya. Lo más ordenado que puedo. Ya, entonces vamos a tener que hacer un... Nos dan límites, sí. Nos dan los límites, así que los vamos a escribir. Límite inferior, límite superior, 28, 30, 34, 30, perdón, 30, 32. Y nos vamos a aprovechar de que el Excel es inteligente. Y lo vamos a hacer hasta el 36. Y aquí entonces hasta el 38. Y en el caso del Aeroflat, entonces tenemos 27, 27, 29, 29, 31. Hasta el 33. Ya. Entonces, nuevamente, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, y vamos viendo. Contar si estos datos cumplen con mayor o igual que este límite, perdón, ahí y este límite, menos contar si estos datos son mayores que este límite. Dejamos, perdón, mayores. Ahí está, hacia abajo. Frecuencia relativa, igual la suma de estos valores. Dejamos en porcentaje y repetimos. Mejor vamos a pegar aquí estos truquitos que les permitan como reducir tiempo. Son válidos y valiosos. Porque
porque los certámenes siempre falta tiempo. Los certámenes siempre falta tiempo, así que la práctica aquí es bien importante para ser más rápido con el Excel en el fondo. De hecho, yo no me sé todos los trucos que se pueden hacer, pero es bien importante poder aprenderlos. Ya, entonces ahora vamos a graficar un histograma, pero nos pedían graficar la frecuencia relativa de los dos juntos. Me voy a seleccionar datos, agregar, frecuencia relativa. En este caso va a ser esto. Y agregar valores de frecuencia relativa para el aeroflat. Y obtenemos algo así. Aquí podría poner el límite superior, lo dejé así tal cual. Y nos preguntan, desde el término de la posición y la dispersión de los datos, ¿qué recomendamos? ¿Qué podemos decir? Entonces, este gráfico lo vamos a complementar con el análisis que hicimos antes. O sea, cuando nosotros calculamos el promedio, decíamos, no, ¿sabes qué? Es mejor este agente. Mientras cuando veíamos la dispersión, decíamos, es mejor este otro agente. Entonces, si miramos el gráfico, vamos a ponerle la leyenda. El azul, aquí hay una mayor frecuencia relativa, sin embargo, tiene una dispersión mucho mayor. Mientras que este tiene una menor dispersión, y se nota porque aquí hay dos bloques que son más o menos de la misma frecuencia relativa, y son valores cercanos, lo que disminuye la dispersión que tenga, pero no es claro, como que no, como uno tiene mejor promedio, pero mala dispersión, y el otro tiene menor promedio, pero mejor dispersión, y son solo 20 datos, no podríamos decir con esta información que tenemos que usar tal agente, sino que esto vamos a tener que ir a trabajar con lo que vamos a ver más adelante en el curso, que tiene que ver con inferencia a partir de datos muestrales, poder concluir información poblacional. Y esta es la importancia de este ejercicio, como poder comenzar a trabajar estos temas que nos van a llevar a tomar unas mejores decisiones. En este caso, entonces, lo que se recomendaría es poder tomar más datos, por ejemplo, poder tener más datos para poder tener información más robusta, y quizás poder incorporar nuevos criterios, por ejemplo, el precio, ver cuál tiene un mejor precio y otros aspectos. Bueno, eso fue el ejercicio 1 y 2. David va a comentarles sobre el 3. En la descripción del video de YouTube que el profe les suba va a estar toda esta información del Excel y el Word, para que lo revisen y quedamos atentos ante cualquier duda. Eso, chicos, que estén muy, muy bien.